Hay materias que, se sienten como escalar una montaña de información, ¿verdad? Totalmente. Densas, cruciales, pero a veces, bueno, un poco áridas. Ajá. Pienso, por ejemplo, en la farmacología en medicina. Es fundamental saberla bien. Pero el camino, puede ser cuesta arriba. Sí, sin duda. Las clases magistrales, las tradicionales, tienen su valor, claro que sí. Pero siempre capturan el interés, logran que ese conocimiento vital realmente, digamos, se ancle. Es una buena pregunta. ¿O existen otras rutas para llegar a la cima? ¿Otras maneras? Y justamente sobre eso trata el material que tenemos hoy. Es un artículo de investigación publicado en 2016 Ah, mira. en la revista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos lleva a Bogotá, a Colombia, Ok. a la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la FUCS. La FUCS, sí, conocida. El artículo describe una experiencia pedagógica muy particular y, la verdad, bastante creativa. Se titula Didácticas innovadoras en el aprendizaje de la farmacología en estudiantes de medicina. Suena muy pertinente. Así que nuestra misión hoy en esta exploración es entender bien cómo esta universidad colombiana combinó dos elementos potentes: tutorías entre estudiantes. Ajá, peer tutoring. Exacto. Y una serie de actividades lúdicas, casi como juegos, para reforzar el aprendizaje de una materia tan compleja como la farmacología. Interesante la combinación. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Cómo lo implementaron exactamente? ¿Qué tipo de juegos, entre comillas, usaron para enseñar sobre medicamentos? Y, clave, ¿qué resultados percibieron los propios estudiantes? Y es una misión relevante, ¿eh? Porque la farmacología es la base para recetar de forma segura, eficaz. Algo que el propio artículo subraya desde el vamos. Claro. Señala una preocupación histórica, que la enseñanza tradicional a veces, no es suficiente. Y que eso puede impactar incluso en la calidad de las prescripciones médicas que reciben los pacientes. Grave. Sí. Lo fascinante aquí es ver cómo esta iniciativa de la FUCS intenta atacar esa raíz del problema. No buscan solo, volcar información. No es solo transmitir. Exacto. Sino cultivar un aprendizaje más significativo, más motivador, y que realmente conecte con la futura práctica médica. El punto de partida que describe el estudio es claro. Las clases magistrales, no. Donde el profesor expone y los alumnos escuchan. La clase típica. La típica. Puede generar poca motivación, a veces esto deriva en ausentismo, y además está el desafío propio de la farmacología. Es un universo de información. Es muchísimo. Medicamentos, mecanismos, dosis, efectos adversos. Es mucho para asimilar pasivamente, ¿no? Demasiado, tal vez. Y la consecuencia preocupante que mencionan como justificación del estudio es que esas dificultades en el aprendizaje pueden tener un eco peligroso en la práctica clínica. Claro. Hablan de problemas como prescripciones que no cuadran con el diagnóstico o combinaciones de fármacos que generan interacciones riesgosas. No es un tema menor, las implicaciones son serias. Totalmente. Frente a ese desafío, entonces, la estrategia central en la FUCS fueron las tutorías entre pares. Ajá. El modelo es muy interesante. Los tutores no eran profesores. No. Eran estudiantes de semestres superiores, con un historial académico excelente en farmacología, eso sí. El requisito básico. Pero no bastaba con saber, tenían que demostrar gusto y aptitud para enseñar a sus compañeros. Ah, eso es clave. La vocación. Una mezcla de dominio del tema y como una vocación docente, ¿sí? Estas tutorías eran voluntarias, un detalle importante. Voluntarias, ¿ok? Y se realizaban después de las clases magistrales, como un refuerzo, o sea, no reemplazaban la clase formal. No buscaban reemplazarla, sino complementarla. Los temas se planificaban con antelación, centrándose en los nudos más complejos de la materia. Donde más se trancaban los estudiantes, digamos. Exacto. Y todo coordinado por un docente que servía de guía y apoyo a los estudiantes tutores. Fundamental ese rol de guía. Sí. La lógica detrás de este modelo par a par, según sugiere el artículo y, otras investigaciones en educación, es potente. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Se crea un ambiente de mayor confianza. El estudiante se siente más cómodo para preguntar dudas, incluso las que parecen básicas, ¿viste? Claro, sin miedo a quedar mal frente al profesor. Exacto. Sin esa formalidad o la posible intimidación. Además, los tutores, al ser estudiantes también, suelen usar un lenguaje más cercano, quizás menos técnico. Más de igual a igual. Eso mismo, lo que facilita la comprensión.
y fomenta una participación más activa, una dinámica de colaboración, de empatía también. Suena lógico, ¿sí? Esa cercanía puede derribar barreras. Pero, ¿se mencionó algún posible inconveniente? No sé, por ejemplo, la posibilidad de inconsistencias entre lo que decía un tutor y otro o respecto a la clase magistral. Mira, el artículo no detalla explícitamente los inconvenientes, pero sí enfatiza la importancia crucial de la coordinación docente. Ah, el rol del guía que mencionabas. Justamente. Ese rol del profesor guía era para asegurar la coherencia, proveer el material base y, asegurar que los tutores estuvieran bien preparados y alineados con los objetivos del curso. Entiendo. La planificación y supervisión parecen ser claves para mitigar esos riesgos, ¿no? Entendido. Ahora, además de estas tutorías más conversacionales, implementaron la parte, digamos, más llamativa, las didácticas lúdicas. Los juegos. Básicamente, usaron juegos para aprender farmacología, y la variedad que describen es sorprendente. A ver, contame. Por ejemplo, una actividad era el caso clínico. Dividían a los estudiantes en grupos pequeños, les daban un caso real paciente, con infección, con asma, qué sé yo. Ok, aplicado. Y el grupo tenía que discutir qué antibiótico usar o qué tratamiento para el asma, analizando el mecanismo de acción, posibles reacciones adversas. La RAM, ¿no? La RAM, sí. La pertinencia en ese paciente específico. Un puente directo entre la teoría y la práctica clínica simulada. Exacto, y ese puente es fundamental. No es solo recordar datos, es saber aplicarlos. Claro. Otra actividad muy ingeniosa fue Stop, basada en el conocido juego infantil, el Basta. El Tutti Frutti, sí, claro. Ese. Pero las categorías eran farmacológicas. Grupo terapéutico, mecanismo de acción, indicaciones, RAM, interacciones. ¡Qué bueno! Se decía el nombre de un fármaco y a llenar la planilla. El primer grupo en terminar gritaba Stop. Me imagino la competencia. Una forma dinámica de reforzar la memoria rápida y la categorización. Habilidades cruciales al manejar tantos medicamentos. Esa suena divertida y competitiva. Y describen otra aún más, visualmente lúdica. Encapsúlate. Encapsúlate. ¿Cómo era eso? Usaban una cápsula gigante, hecha por los propios tutores, que los estudiantes se pasaban de mano en mano mientras un tutor repetía encapsula, encapsula. Ajá. Cuando el tutor gritaba encapsúlate, quien tenía la cápsula debía responder una pregunta de farmacología. Ja, qué original. Introduce un elemento de azar, de sorpresa, y rompe totalmente con la solemnidad. Imagino que generaba risas y mantenía la atención. Precisamente. Y lo interesante es que, aunque parezcan simples juegos, cada uno tenía un objetivo pedagógico claro. No era jugar por jugar. Eso es importante. Mencionan también el mapa conceptual y debate. Los grupos construían mapas conceptuales sobre temas complejos, como corticoides o fluidoterapia. Temas densos. Sí, y luego los presentaban y debatían. Esto fomenta habilidades superiores: síntesis, jerarquización de ideas, argumentación. Construcción colectiva del conocimiento. Exacto. Requiere más elaboración, claro, pero promueve un aprendizaje más profundo. Es decir, no se quedaron solo en juegos de memoria rápida, tipo el stop. ¿No? Abarcaron distintos niveles de aprendizaje. Correcto. Y para mostrar la variedad, mencionan brevemente otros formatos adaptados. Crucigramas, sopas de letras con terminología farmacológica. Los clásicos. Sí, un juego de relacionar columnas llamado cadeneta, farmacogrupo RAM, juegos de memoria tipo concéntrese o parejas perfectas con conceptos específicos. Ah, como el memo test. Claro, e incluso un cubo mágico para repasos generales. Lo central es la diversidad de enfoques para mantener el interés y abordar distintos aspectos del aprendizaje. Impresionante la creatividad desplegada, la verdad. Pero claro, todo esto suena muy bien en el papel. ¿Qué dijeron los estudiantes que vivieron esta experiencia? El estudio aplicó una encuesta, ¿no? Sí, a 37 asistentes regulares a estas tutorías. ¿Y qué salió? Y los resultados de percepción son, bastante llamativos. Ante la pregunta de si asistir a las tutorías contribuía positivamente a su aprendizaje, el 100% estuvo de acuerdo. 100%. 100%. 65% totalmente de acuerdo, 35% de acuerdo. Ni un solo estudiante en desacuerdo. ¡Wow! Una percepción unánimemente positiva sobre el impacto en el aprendizaje. 100% es un número rotundo, ¿eh?
Aunque bueno, siempre queda la pregunta de si la percepción se traduce directamente en aprendizaje medible. Claro, esa es la limitación. Pero es un indicador muy fuerte del valor que le encontraron. Y sobre si les ayudaba a aprobar la materia, a pasar el examen. También una visión muy favorable. La totalidad consideró que sí ayudaba a obtener un buen resultado. También en 100%. Sí, con un 40.5 totalmente de acuerdo y el 59.5% restante de acuerdo. De nuevo, unanimidad en la percepción de utilidad para superar la asignatura. Ahora, aquí viene una conexión clave. Sentían que esto les servía para su futuro como médicos, o sea, para la tarea de prescribir. Sí, y este punto es crucial. Una mayoría abrumadora, 62.2% totalmente de acuerdo, 37.8% de acuerdo. Percibió que las tutorías eran útiles para definir qué medicamentos usar en un paciente. Eso es importantísimo. Importantísimo. Lograron ver el puente entre estas actividades y su futura responsabilidad profesional. Eso es un gran logro para cualquier estrategia pedagógica. Sin duda. Y, consecuentemente, la recomendación a otros compañeros fue altísima. Casi el 73% dijo que siempre recomendaría asistir. Esos datos sobre la utilidad para prescribir son muy potentes. Sugiere que no lo veían solo como un truco para pasar el examen, no, Para nada. sino como una herramienta real para su formación clínica. ¿Y qué hay de las actividades lúdicas en sí? ¿Alguna fue la favorita o todas gustaron por igual? La valoración de las distintas didácticas fue buena en general, aunque con matices. Ajá. El porcentaje de estudiantes que calificó una actividad como excelente varió entre un 24% y casi un 49%. Ah, hubo diferencias. ¿Sí? Juegos como Stop o el Cubo Mágico recibieron la máxima calificación de casi la mitad de los participantes. Los más dinámicos quizás. Puede ser. Mientras que el mapa conceptual, siendo más complejo, tuvo un porcentaje menor de excelente. Ojo, seguía siendo bien valorado, pero menos excelente. Claro. Es natural, ¿no? Distintas actividades resuenan de forma diferente según el tema o el estilo de aprendizaje de cada uno. Lo importante es que el conjunto fue bien recibido. Tiene sentido que haya variedad en las preferencias. Y un último dato de la encuesta que me parece revelador. La gran mayoría sintió que asistir a estas tutorías marcaba una diferencia tangible. ¿Comparado con no asistir? Exacto, una diferencia en su aprendizaje comparado con no hacerlo. Casi un 95% estuvo de acuerdo con esa idea. 95%. 30% totalmente, 65% de acuerdo. ¿Percibían una ventaja real? El artículo cierra reflexionando sobre esta experiencia. Primero, corrobora lo que se sabe sobre las tutorías entre pares. Ese clima de confianza. Lo que hablábamos antes. Sí, el lenguaje cercano, la empatía, facilitan el aprendizaje. Los estudiantes lo mencionaron explícitamente. Bien. Segundo, encuentran similitudes con otras metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el ABP, Ah, claro. donde el estudiante es protagonista, busca, integra, aplica conocimientos para resolver algo, sea un caso o, en este caso, un desafío lúdico. Ujú. También hacen mucho hincapié en algo fundamental. La planificación. Clave. Advierten que estas actividades lúdicas no funcionan si son pura improvisación. Requieren una coordinación docente sólida, materiales bien diseñados, objetivos de aprendizaje claros para cada sesión. No es jugar por jugar. Para nada. Y muy importante, tutores que sean entusiastas y comprometidos. Es diseño pedagógico, no solo entretenimiento. Es un punto clave, sí. La diferencia entre jugar en clase y aprender jugando está en esa intencionalidad y estructura detrás. Exactamente. Y finalmente, son honestos con las limitaciones de su estudio. ¿Cuáles? Midieron la percepción de los estudiantes, que fue muy positiva, como vimos. Sí, altísima. Pero no evaluaron objetivamente si esto se tradujo en mejores calificaciones finales o, más importante a largo plazo, en mejores habilidades de prescripción una vez egresados. O sea que reconocen que falta medir el impacto real, más allá de la opinión. Exacto. Señalan la necesidad de investigaciones futuras que midan ese impacto real. Un detalle valioso es que mencionan haber usado la retroalimentación continua de los estudiantes para ajustar y mejorar las didácticas.
Ah, bueno, eso es importante. Sí, eso habla de un proceso vivo y adaptable. Entonces, si intentamos destilar la esencia de esta experiencia en la FUCS de Bogotá, ¿qué nos queda? Me parece que nos muestra un camino muy prometedor para enseñar materias tradicionalmente densas, ¿no? Sí, definitivamente. La fórmula de combinar el apoyo cercano y la confianza de las tutorías entre pares con la energía y el compromiso que generan actividades lúdicas bien pensadas, bueno, parece ser muy efectiva, al menos desde la óptica estudiantil. Así parece. Nos sugiere que explorar más allá del molde tradicional puede tener recompensas importantes. Totalmente de acuerdo. Y ampliando un poco la mirada, esta experiencia colombiana resalta el enorme valor de la interactividad, del aprendizaje activo y muy especialmente del aprendizaje colaborativo entre compañeros. El peer learning que decías. Exacto. El punto no es simplemente introducir juegos porque sí, sino diseñar actividades con un propósito pedagógico claro, que enganchen al estudiante, que lo hagan sentir parte activa de su propio aprendizaje. Que lo involucren. Que lo involucren. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia, quizás. ¿Cuáles son esos ingredientes que transforman el aprendizaje de una obligación pesada Sí. a un descubrimiento interesante? La respuesta parece apuntar a esa mezcla de relevancia, ver la conexión con la práctica, interacción social significativa, aprender con y de otros, y ese toque de desafío y disfrute que puede aportar lo lúdico bien implementado. Y ahí me dejas pensando. Si este enfoque combinado, lúdico y entre pares, genera una percepción tan positiva en una materia tan técnica y, para muchos, intimidante como la farmacología, ¿qué otras áreas complejas del conocimiento podrían revitalizarse con estrategias similares? Pienso no solo en otras carreras, sino en la capacitación profesional, en cualquier campo donde la gente se enfrenta a información densa, cambiante. Podría aplicarse en muchos ámbitos. ¿Podría esta idea de gamificación inteligente o el poder del aprendizaje entre colegas ser una herramienta valiosa para navegar la sobrecarga de información que sentimos en tantos ámbitos hoy en día? Es una excelente pregunta para seguir pensando. Una pregunta que queda abierta sin duda para seguir explorando.